Quiero saludar a toda nuestra audiencia desde aquí, del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde aquí a nuestro director del Centro de Doctrina, nuestro general en reserva activa, Alcalá Morales. Igualmente a todo este equipo perfecto. Estamos hoy dándole vida a tiempos del Sucre inmortal. Tiempos que hoy tenemos que hacer referencia cuando uno habla de los ámbitos, muy especialmente al ámbito cultural, porque es en este año 2024 una fórmula que hay que seguir viendo el por qué es Sucre inmortal, por qué hablamos de estos 200 años de Ayacucho. Esto todo tiene un esfuerzo permanente de parte del referente informativo, ya que cuando uno ve toda esta guerra no convencional, estas 930 medidas coercitivas unilaterales, estas 7 órdenes ejecutivas, este nuevo estado de la Guayana Esequiba, cumpliendo ese lineamiento de nuestro pueblo, este 3 de diciembre del año 2023, hoy vemos cómo en este año del Sucre inmortal teníamos que contar desde el episteme del sol de Venezuela nace, desde la fachada atlántica de nuestro Esequibo. Hoy contamos con la Fundación Sucre, con estudiosos que hoy tienen años estudiando, haciendo actividades, y no podía faltar que dentro del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada nos esté dando en este 2024 una apertura estratégica a estudiar nuestra doctrina con Bolívar. Hoy tenemos al profesor Sandalio Coronel, estudioso de todos estos temas, presidente de la Fundación Sucre, PhD en Seguridad de la Nación. Igualmente tenemos al profesor Daniel Chocrón, que es estudioso de todos estos temas, de lo que es hoy la Fundación, el director de doctrina de la Fundación Sucre. Quiero darle la bienvenida. Muchas gracias, Constantino. Saludar a las empresas de Altés también, que es un aporte social que hay en todos estos temas que está la Fundación Sucre trabajando. Son los detalles. Ahora, apreciado profesor Sandalio, ¿qué podemos decir hoy de ese Sucre inmortal? Porque esto es una apertura que se le está dando en este 2024. Es un primer avance de lo que vamos a materializar en televisión, de lo que usted estudia cuando uno habla del Sucre inmortal. Gracias, Constantino, por la invitación una vez más a los espacios de TV Fan. Un honor para nosotros como Fundación Sucre estar en el Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo lo decía en mi época de estudiante en las aulas de estudio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, cuando habían profesores que nos daban clase de Clausewitz, de Jomini, de Bismarck, o todas las teorías de la guerra de los ejércitos o de los generales de otros países. Y yo le decía a los profesores, ¿por qué no hablamos de nuestros generales? Quienes planificaron estrategias magistrales como un Bolívar, como un Sucre, como un Anzoátegui, como un Páez, como un Mariño, como un Piar. ¿Por qué no ir a nuestras raíces? Y fíjate, hoy nos encontramos acá hablando de Sucre. ¿Por qué estamos aquí y por qué Sucre? Bueno, nuestro profesor encargado de la Dirección de Doctrina nos va a decir por qué Sucre. Daniela. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, ¿por qué Sucre? Porque Sucre representa la nobleza. Sucre representa ese hombre que no quiso los méritos, pero que hizo que muchas cosas pasaran y que muy poca gente sabe. Ese prócer que planificó la batalla de Carabobo y llevó al Libertador a la victoria de una manera humilde, aquel que liberó y ganó el mayor bastión que tenía el Imperio Español aquí en la América del Sur. ¿Por qué Sucre? Bueno, porque fue precursor del Tratado de Regulación de la Guerra, fue el precursor de los recursos, de los derechos humanos en el mundo. Entonces, Sucre representa muchas cosas, esa nobleza. También hay que reconocer que desde muy joven él siempre tuvo una actitud muy proactiva de aprendizaje, de superación, de desarrollo. Ya desde muy joven fue decán de Francisco de Miranda y aprendió una gran lección. Al lado de una espada siempre va a haber un libro. Una lección que llevó adelante toda su vida y siempre estuvo preocupado de enseñar, de formar a las personas. Así que Sucre representa todo eso que necesitamos hoy en Venezuela, Sandra. Bueno, fíjate, Constantino.
Con esa introducción de nuestro querido amigo, llegamos al por qué Sucre. Sucre, el Sucre inmortal, el Sucre humano, el Sucre con familia, el Sucre con hijos, el Sucre que aprendió a forjarse a sí mismo. Y para ello tenemos que remontarnos por allá, por Flandes, por Francia. De allá viene la familia Sucre. La familia Sucre viene de Francia llega a Cuba, de Cuba llega a Venezuela, y resulta que su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo y él eran militares. Entonces ahí vamos a ver su génesis. Sucre, el militar y el estratega. Sucre decía en sus escritos que él era una máquina de guerra y que él desde niño estaba en un cuartel. Ahora veamos. Vayámonos al año 1795, donde nació por allá, un 3 de febrero. Cuando nace Sucre, ¿cuál era la situación país? ¿Y qué era Venezuela? Estaba la provincia de Caracas, estaba Cumaná, su papá era coronel, tiene sus hermanos, 16 hermanos tuvo Sucre, 8 del primer matrimonio y 8 del segundo matrimonio de su padre. Pero sucedió algo en la vida de Sucre que lo cambió. Resulta que Sucre en Cumaná recibió clases de filosofía, clases de matemática y clases de geografía de mano de su padre. Dícese que Sucre tuvo la oportunidad de conocer a Humboldt allá en Cumaná cuando estaba haciendo sus expediciones. En ese momento, en esa niñez, él pierde a su madre, que falleció. Ahí hubo un cambio en la vida de Sucre, lo invadió la tristeza. Su padre se vuelve a casar y decide enviar a Sucre con su padrino de bautismo a Caracas. A Caracas. ¿Qué hizo Sucre en Caracas? En Caracas se encontraba la Escuela de Matemáticas, que era dirigida por el general Mírez. El general Mírez, que se encontrará Sucre muchos años después, siendo Sucre general de división, y el general Mírez sigue siendo general. Sucre trascendió. En esa academia, él aprendió agrimensura, matemáticas, letras, leyes, aprendió de filosofía, aprendió de política, aprendió de las relaciones con otras personas. ¿Y quiénes estudiaban con él? Los jóvenes de la sociedad caraqueña que tenían recursos. Iban a ser los futuros líderes de este país en la gesta independentista. Sucre, después de 1811, 1812, 1813, pasa a ser nada más y nada menos que ayudante de Francisco de Miranda. Imagínate, del generalísimo. ¿Qué aprendió Sucre de Francisco de Miranda? Sucre aprendió de Francisco de Miranda que al lado de una espada debe haber un libro, que el militar debe estar formado a través del conocimiento de la historia, de la filosofía, de la táctica, de la estrategia, y a partir de allí él entendió que debía tener su biblioteca personal. Sucre, como Bolívar, tenía su biblioteca personal. Ahora fíjate, Daniel, en ese momento histórico, en todas esas tertulias académicas que hemos tenido en la Fundación Sucre y en diferentes espacios, para que logramos entender el contexto filosófico de acuerdo a la doctrina que manejamos, cómo se forja el carácter del niño y del adolescente en Sucre. Pero fíjate, Sandalio, yo quiero que tú, porque Daniel puede aportarnos el tema doctrinario, porque tú hablaste de un hito histórico. En esa Caracas colonial es algo controvertido ese Sucre, de utilizar y de ir a los libros. Existía eso. Sí, claro, desde luego. Pero en lo que era la costumbre caraqueña, o fue algo introvertido y por eso es que nace ese Sucre inmortal. No, ese hábito de Sucre por el aprendizaje vino de su familia. Acuérdate que su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo eran militares.
Ya a los 6 años, a los 5 años, estaba recibiendo clases de filosofía, estaba recibiendo clases de matemática, estaba recibiendo clases de leyes, estaba aprendiendo, lo estaban enseñando a pensar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él llega a una academia de matemáticas, que era una academia de matemáticas aquí en Caracas, se consiguen con otro mundo. No es lo mismo la Cumaná de aquel momento a la Caracas de ese momento, porque Caracas era la capital de la Capitanía General de Venezuela. Ahora, fíjate, habían 4 virreinatos, pero Venezuela era una capitanía y los libros llegaban acá por contrabando. Todo tenía que llegar por la Nueva Granada. Entonces, en ese contexto histórico de las clases pudientes, de los que tenían recursos, de los que podían estudiar, en ese mundo de la alta sociedad caraqueña, donde su tío era el jefe de la catedral, el que estaba ligado a la iglesia, el que estaba ligado a las doctrinas religiosas, en ese mundo de las situaciones imperantes en Europa, las guerras napoleónicas, toda esa conjunción de situaciones que afectaron a nuestro país, dieron formación a ese carácter. Y lo vamos a ver más adelante, porque cuando él pasa a ser edecán de Francisco de Miranda, ¿por qué, Daniel, crees tú que fue Sucre el edecán de Francisco de Miranda y no otro joven cadete de esos batallones de milicia que existían en el momento? Bueno, porque desde muy joven él ya mostraba esos rasgos de liderazgo, esos rasgos de lealtad, esos rasgos de nobleza, esos rasgos inspiradores que son difíciles de identificar en una persona joven. Hay que recordar también que él desde muy joven ya entró a lo que fue el cuerpo de ingenieros, ¿ok? Y no solamente eso, sino que estuvo muy marcado en su carácter por la pérdida temprana de muchos integrantes de su familia a medida que su historia iba progresando. Y una de las cosas loables que podemos aprender de él es que a pesar de todo el sufrimiento que tuvo, no es fácil ver morir a sus hermanos a causa de toda esa guerra que se desarrolló en Venezuela y en todo el continente por el dominio de todo este territorio, que él tuvo la capacidad de sobreponerse a todo eso y seguir. Y no fue un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos. Si la memoria no me falla, creo que eran casi 8 familiares que perdió en la guerra, Sandra. Correcto, correcto. Hasta su hermana, cuando llegó Boves allá a Cumaná, su hermano, que fue lanceado después de la batalla de la Puerta, por un general que más adelante Sucre le perdonará la vida, y eso lo hablaremos en la batalla de Ayacucho cuando nos toque ese tema. Ahorita estamos centrados, Constantino, en conocer la génesis. Pero fíjate, ahí hay algo que es importantísimo, porque Daniel nos dio una visión de lo que es la pérdida familiar, lo que es la traza del daño. Por eso es importantísimo la Fundación Sucre, a todos los que nos están viendo ahorita, un trabajo de investigación, un trabajo constante de lo que hoy estamos dándole vida a una fórmula en estos 200 años de Ayacucho, que hay toda a lo venezolano y fundaciones que a lo mejor a veces uno dice, bueno, y existe, claro, existe y tiene 26 años de creación esta Fundación Sucre, y es hoy para mí un aporte de referente informativo a todo el pueblo que nos pueda estar viendo en este 2024 que vamos a trabajar Sucre. Fíjate el tiempo de la sociedad colonial de Cumaná, a cómo lo hemos desarrollado hoy, después ir el inmortal Sucre a la Caracas, de cual desarrolló un método científico para formarse por medio de su familia. Es decir, hay toda una traza, profesor Sandalio Coronil, igualmente el profesor Daniel Chocrón, de cómo hubo un fundamento familiar para lograr aprender hoy y ver que el Sucre inmortal tiene toda una cosmovisión, como lo hizo el padre Bolívar. Correcto. De hecho, nosotros, con el jefe de doctrina de la Fundación Sucre y mi persona, más un grupo de compañeros que siempre hacemos tertulia, hemos llegado a una conclusión, y de hecho eso lo hemos llevado a un trabajo de grado y estamos en una constante evaluación de ello, de que
el pensamiento estratégico, el pensamiento militar, el pensamiento político, el pensamiento humanista, su personalidad, su carácter, puede ser formado para la toma de decisiones. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros creemos fervientemente que Sucre desarrolló por encima de todos los militares del momento lo que se llamaba la intuición estratégica. Es un estudio que nosotros hemos realizado constantemente porque ¿cómo desarrollamos la intuición estratégica? Resulta que según William Dugan y otros investigadores existen 3 tipos de intuiciones, que es la intuición ordinaria, la intuición experta y la intuición estratégica. La intuición ordinaria es lo cotidiano, es lo que está en nuestro subconsciente. Nos dan un golpe y lo apartamos, tocamos algo caliente y separamos la mano. La intuición experta es la intuición que es aprendida por repetición. Los enfermeros que son especialistas en UCI, los bomberos que trabajan en un sistema, los militares, los artilleros que aprenden los sistemas mecánicos y matemáticos, ángulos y derivas, todo eso. Pero viene la intuición estratégica que de acuerdo a von Clausewitz era la intuición que tenía Napoleón Bonaparte. ¿Cómo se desarrolla esa intuición estratégica? Simple. Para desarrollar una intuición estratégica hay que tener conocimiento. ¿De dónde obtenemos el conocimiento? Obtenemos el conocimiento de nuestros padres, de nuestros ancestros. Obtenemos el conocimiento de nuestras escuelas, de nuestros maestros. Obtenemos conocimiento de nuestros amigos, de nuestros compañeros. Y obtenemos conocimiento de los libros. Libros que son escritos desde tiempos antiguos, libros que son escritos en los tiempos modernos, y todo ese bagaje de conocimiento se va almacenando en nuestro cerebro. Y con eso se va desarrollando una intuición que no es automática. Esa intuición se desarrolla a través del conocimiento. Recientemente yo tuve una reunión con Daniel y un profesor, y estábamos hablando de un caso de la neurociencia y cómo funciona eso. Daniel, cuéntanos en lo que hablamos en esa reunión sobre el caso del oso hormiguero, el caso de cómo funciona la mente, cómo tenemos que desaprender para aprender y relacionar eso con lo que estamos hablando de Sucre. Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que es el tema y los procesos de aprendizaje. Pero básicamente lo que estás diciendo tú acerca de la intuición estratégica de William Dugan y cómo lo estás relacionando con Sucre, pues es así. El ser humano va aprendiendo y va llenando capas de conocimiento. Esas capas de conocimiento, a medida que se llenan, permiten que los subsiguientes niveles se puedan extrapolar, vectorizar, desarrollar o prospectar. Entonces, a medida que nosotros vamos llenando el conocimiento, es mucho más fácil que nosotros podamos llegar a tener una mayor intuición estratégica. Por poner un ejemplo, si yo le digo a usted cómo hacer una ecuación o una igualdad, usted lo va a poder hacer de una manera muy sencilla. ¿A qué se debe esto? Bueno, que usted aprendió a sumar, aprendió a restar, aprendió a escribir. Como ya tiene todos esos conocimientos de una manera adquirida y forman parte de su intelecto, su cerebro lo maneja de una manera inconsciente, entendiendo que el cerebro solamente es capaz de manejar una cosa al mismo tiempo y los demás se manejan en algo que se llama procesos subconscientes aprendidos. En base a esto, podemos entender un poquito qué es la intuición estratégica. En ese sentido, tendríamos que hablar de la educación que han recibido nuestros muchachos. Hay un típico ejemplo muy claro que no es lo mismo un muchacho que va con su padre amoroso al zoológico y en ese caso el padre emprende, comienza una dinámica, una dialéctica con el muchacho y el muchacho comienza a preguntar, papá, ¿y qué es eso? Bueno, eso es un oso hormiguero. ¿Y por qué es un oso hormiguero? Bueno, porque él se alimenta de hormigas. Papá, pero ese animal tiene una trompa, pero entonces será un elefante, no será un elefante. Entonces el muchacho, a medida que va hablando con el padre, el muchacho va aprendiendo y comienza a categorizar y a caracterizar todas las cualidades del oso hormiguero y las relaciona con lo que él sabe. ¿Qué es lo que él sabe? Que hay un elefante. ¿Qué es lo que sabe? Que él absorbe las hormigas con su trompa de la misma manera como lo hace un aspirador. Entonces le pregunta al papá, papá, ¿y él chupa las hormigas como la aspiradora de la casa? Y entonces el papá obviamente le dice que sí. Pero en toda esa dinámica ocurre que el muchacho comienza a desarrollar
su entendimiento a partir de cómo él percibe la realidad, a partir de sus aprendizajes previos. Más o menos así podemos hacer una especie de explicación muy sucinta de lo que son los procesos de aprendizaje a nivel de la neurociencia. Fíjate, yo quiero dejar, porque vamos a ir a una pausa, me parece esto, de verdad, estamos en el Centro de Doctrina de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vemos hoy cómo la Fundación Sucre tiene un centro de doctrina con investigación actualizada, ¿no? Con la ciencia y la tecnología de hoy. Pero yo quería dejar una pregunta al aire. Bolívar y Sucre, pares dialécticos. Pareciera que hay un método que los dos hicieron sin ponerse de acuerdo. Y hoy vemos cómo la Fundación Sucre, quiero felicitar a todos los miembros que están aquí, a la Junta Directiva y a todas y toda la Escuela Deportiva TESYES que está aquí con nosotros también. Felicitar a todas y todos que están aquí detrás de bastidores viendo este estudioso programa del Sucre Inmortal. Me permito pedirle a nuestros invitados estudiosos de Sucre que vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa en referente informativo y volvemos en un momento. Bueno, volvemos desde aquí el Centro de Doctrina de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque estamos trabajando temas que hoy están en este 2024 con nuestra visión, con nuestra episteme. No es la episteme de Monroe ni de otros países, es desde Bolívar y Sucre. Así quedamos, un Bolívar inmortal y un Sucre inmortal, profesor Sandalio. Quedamos en esa pregunta. ¿Qué podemos decir hoy de ese Bolívar en paralelismo con el Sucre inmortal que hoy requiere la patria, que hoy requiere la Fundación Sucre por medio del director de doctrina, el profesor Daniel, y el presidente de la Fundación Sandalio, profesor Sandalio? ¿Qué podemos hoy tratar de ir construyendo? Fíjate, en los hechos históricos, Constantino, siempre es necesario trasladarnos en el tiempo y vivir el momento histórico de los hechos. Vámonos a 1805. ¿Qué era la Caracas para 1805? La urbe, la capital de la Capitanía General de Venezuela. En Caracas estaba el centro del poder de la Venezuela de esa época. Sucre llega, enviado por sus padres, a estudiar aquí en Caracas. Es acobijado con su tío de bautismo y allí él comienza su fase educativa. De acuerdo a nuestras investigaciones, a los archivos que tenemos de Vicente Lecuna, a los archivos que hemos apreciado en el Archivo General de la República, donde el amigo Jorge Berrueta amablemente nos ha permitido su acceso, durante ese periodo de 1805 a 1810 no tenemos evidencia de que haya tenido algún vínculo directo con el libertador Simón Bolívar. Pero sí hay un paralelismo de que Sucre perdió a su madre, Bolívar perdió a sus padres y ambos tuvieron unos maestros. Bolívar tuvo como maestro a Andrés Bello y a Simón Rodríguez. Sucre tuvo como maestro a Mírez. Pero era algo que define lo que será el hombre, que es el carácter. Heráclito de Efesio decía que el carácter define el destino de los hombres. Ese carácter viene por su carga genética, viene por el aprendizaje de sus padres, por su entorno familiar y por su temple. En esta parte me gustaría que nuestro amigo Daniel nos hablara del carácter de Sucre en su niñez y en su juventud. Bueno, es bien particular porque Sucre tiene la nefasta noticia de la muerte de su madre a muy temprana edad. Su padre se vuelve a casar. Tenemos que imaginarnos esa situación, un paralelismo hoy en día, ¿no? El papá se vuelve a casar con otra señora, comienzan a tener hijos y como es natural, pues la mamá quería mucho más a sus hijos de lo que podía querer a Sucre, que era hijo de otra mujer.
En ese entonces ya su padre preocupado no se le ocurrió otra cosa sino mandarlo a las luces, al estudio, y lo manda a Caracas, a la gran metrópoli. Es ahí donde él comienza a desarrollar todo lo que es el tema de la educación. Él decía que desde muy joven, desde los 12 años, él aprendió a tomar decisiones solo. Posiblemente a raíz de toda esta historia que le tocó vivir. Quiere decir que ya la falta de su madre, los acontecimientos familiares y el desprendimiento de su padre desde muy joven formó su carácter. Eso hizo que él aprendiera a tomar sus propias decisiones, aprendiera a pensar. A partir de ahí se desarrolla un Sucre en las luces, en la educación. Obviamente su tío, que lo recibe aquí, era una persona apegada a valores religiosos. De ahí viene toda su nobleza, todo su amor por el género humano, todo su amor por la ilustración y toda esa capacidad estratégica de desarrollo de todo lo que tuvo que ver su devenir durante la historia. Entonces, así como vemos cómo Sucre es formado desde muy pequeño y cómo avanza hacia el desarrollo de toda la parte humanista. Y esa parte humanista nosotros podríamos pensar que es muy romántica, pero tenía a un lado una contraposición. Fue un tremendo militar, fue un hombre de guerra, porque, como decimos, si usted quiere paz, prepárese para la guerra. Sí, me parece que esa construcción tuya, y agradezco a todos esos que están trabajando contigo, Daniel. Quiero darte esa visión de lo que está haciendo hoy el Centro de Doctrina, la Fundación Sucre, de ir apreciando hoy esa vida cruel que vivió ese Sucre y cómo se construyó como un militar estratega. De verdad que quiero agradecerle a Daniel, estudioso de todos estos temas, de lo que es hoy los 200 años que se van a celebrar en este 2024 con la batalla de Ayacucho. Quiero saludar a la Comisión Bicentenaria. Desde aquí, al ministro Ernesto Villegas Porlac y a todo el equipo del Ministerio de Cultura, porque hoy existen investigadores que están dentro de lo que es un modelo civilizatorio que es en ese episteme de Bolívar, de Sucre, de Zamora y de toda nuestra cultura estratégica y revolucionaria. No podía faltar que en este espacio sagrado que nos entregó, quiero saludar a nuestro mayor general Félix Osorio Guzmán, quien es el que preside este espacio, con el director, que es nuestro general de brigada en reserva activa, Alcalá Morales. Ahora, quería irnos, porque estamos en esa sociedad patriótica, ¿vale? Estamos evolucionando, imaginémonos lo que hemos estado hablando, ¿no? De 1805 con detalles, dentro del Archivo General de la Nación, dentro de todo esto. Es una fundación que hoy está investigando y quiero coadyuvar como referente informativo a proyectar en estos 200 años estos investigadores y la Fundación Sucre, e invitarlo a todos ustedes que hagan lo mismo. Igualmente a las fundaciones, pero igualmente también al investigador, al historiador de a pie, como estamos nosotros hoy. Sandalio, con todo respeto, profesor, hay un tema de Bolívar. Bolívar versus Sucre, Sucre versus Bolívar. Son pares que dio esa génesis de ese Dios eterno para que se consiguieran, porque pareciera que fueran métodos estudiosos casi iguales. Fíjate, hay algo bien interesante en la relación de Bolívar y Sucre y de Sucre y Bolívar, porque de acuerdo a nuestras investigaciones, Bolívar consideraba a Sucre un hijo y Sucre consideraba a Bolívar un padre. Es más, Sucre en una carta, que leí ayer también, por cierto, le decía a Bolívar que él sentía más amor por él que hasta por su propio padre. Inclusive para casarse, le mandó una misiva preguntándole, ¿usted qué opina del matrimonio que quiero hacer? ¿Qué me recomienda? En pocas palabras le decía, si usted me dice que no, no me caso. Es interesante cómo surge eso, pero fíjate, en esa amistad tan maravillosa que existe entre Bolívar y Sucre,
En paralelismo, era la misma amistad que existía entre Cayo Lelio y Escipión el Africano. Vidas paralelas. Porque decía Cicerón que hay varios tipos de amistad. Hay la amistad por los intereses políticos, hay la amistad por la familia, hay la amistad por el amor, pero hay la amistad sincera, donde solamente el hombre desea para el otro su bien supremo. Y el bien supremo es lo mejor. Esa es la amistad que existía entre ellos. Pero ¿cómo surge esa amistad? Bueno, resulta y acontece que el joven Sucre, ese joven de 15 años, nada más y nada menos es designado ayudante del generalísimo Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, ese que estuvo allá en las batallas francesas, que está en el Arco del Triunfo, ese que estuvo en la batalla de Pensacola en la independencia de los Estados Unidos, ese que estuvo como oficial de inteligencia de la zarina allá en Rusia, ese que recorrió el mundo, ese que hizo la Colombella. Allí estuvo Sucre de ayudante. Ahora imagínate, en la época, llega el generalísimo, lo nombra comandante de todas las fuerzas venezolanas para hacer la independencia. ¿Dónde está el ayudante? En todas las reuniones. El ayudante escuchó, vio los planes. Quizás en esas reuniones conoció a Bolívar. De seguro que sí, porque Bolívar hizo muchas reuniones con Miranda. Y ahí veía a un joven que estaba a la diestra del generalísimo, escuchando, viendo, anotando. Sucre escribía mucho. En una de sus cartas dice que en una noche escribió 3 resmas. Él mismo, de su propia mano. Era uno de los pocos oficiales que hacía sus cartas, que hacía sus decretos, que hacía sus escritos. Muchos tenían amanuense, iban dictando y tenían 6 personas copiando en 3 idiomas diferentes, pero él no, él escribía de su propia mano. Cuando eso sucede, que es la Primera República, Sucre va para Cartagena, participa en el sitio de Cartagena. Hubo un general artillero que decía, había un joven en el sitio de Cartagena impresionante. Ese joven no descansaba. Estaba por aquí haciendo barricadas, estaba por acá armando fusiles, estaba por acá ayudando a los débiles, estaba por acá dando comida a los otros. Era una persona tan activa que ese general nunca lo vio descansar. Ellos logran romper el sitio de Cartagena, uno de los pocos barcos que logra salir de ese sitio. Sucre iba allí, y Sucre dura un periodo de su vida en las Antillas. ¿Qué hizo Sucre en las Antillas? Estudiar, aprender, leer. Él regresa otra vez cuando comienzan los movimientos independentistas por allá por Oriente, sufre un naufragio en lo que se llama el Triángulo del Dragón, fue salvado por unos pescadores que mandó su padre cuando dijo, ya mi hijo viene y no llega. Un día, 2 días, el padre mandó unos pescadores y lo consiguieron montado en un baúl. Era buen nadador. El Triángulo del Dragón, exactamente. Ese Sucre llega allí, comienza el ejército de Oriente, el ejército de Occidente, por allá por 1817, 1818, y sucede lo que ha sucedido siempre y ha sido la causa de la división de las unidades, las pasiones humanas. No quieren reconocer a Bolívar, no lo quieren reconocer. Entonces estaban divididos y Bolívar veía en Angostura un centro logístico para poder impulsar su proyecto liberador. ¿Qué sucede allí? Resulta y acontece que ahí está el vicepresidente Sea, hace un congresillo que se llama el Congresillo de Cariaco y ahí se reúnen los líderes de Oriente. ¿Qué pasa en el Congresillo de Cariaco? A Sucre lo invitan a ese Congresillo de Cariaco. ¿Cuál era la razón de ese congresillo? Desconocer la autoridad de Bolívar como líder de todo ese proceso que se estaba realizando. Sucre se niega y regresa a Angostura. En las fábulas populares dice que Sucre fue ascendido a general. Dicen que van por un barco, él va bajando hacia Apure a hacer una comisión que le había ordenado el presidente. Y de allá para acá viene otra
otra embarcación. Del otro lado, dice el Libertador, ¿quién vive? ¿Quién viene allá? ¿Quién va en esa nave? Y del otro lado dice el general Sucre. Pero Bolívar había dejado a Sucre de coronel. Bolívar tenía información de que había un congresillo de Cariaco y que algo estaban conspirando en contra de él. Entonces Bolívar, en un supuesto, de acuerdo a las fábulas de nuestros pueblos, dicen que Bolívar se sintió muy triste porque dijo, ¿quién ascendió a Sucre general? Si yo soy quien tiene que ascenderlo. Es decir, lo ascendieron a general, la conspiración se está dando y este aceptó el cargo de general. Bolívar le dice, el general Bolívar no conoce a ningún general Sucre. Y el general Sucre le dice, si el Libertador no conoce al general Sucre, es porque el general Sucre no existe. Se unen las curiaras, se bajan, se dan un abrazo, ya se conocían, es una prueba evidente que habían tenido trato anteriormente, y llega, se da un abrazo, Sucre le cuenta qué fue lo que sucedió allá, Bolívar se entera de primera mano qué fue lo que sucedió allí, regresan a Angostura juntos, Bolívar ratifica su ascenso a general y lo nombra gobernador de Angostura. Desde ese momento histórico, a partir de ese momento, comienza esa unión transparente entre Bolívar y Sucre, Sucre y Bolívar. Bolívar consultaba, porque Bolívar veía en Sucre lo que no veía en el resto de sus oficiales. Pero fíjate, Sandalio, ahí hay un detalle que no podemos dejar. Le agradezco todo este pasaje. Bolívar lo formó Simón Rodríguez. Como lo decía también el profesor Daniel, a Sucre lo forma Miranda. Fueron esos formadores que lograron que todo esto que estamos hablando hoy sirvan. Los maestros hoy sirvieron en su momento para hacer este par de libertadores. Hoy estudiando esto, sirvió. Claro, Constantino, mi apreciación personal. Quiero ser enfático en esto. Mi apreciación personal. A ellos los definió, a ambos, tanto a Bolívar como a Sucre, lo definió el carácter. Eso fue lo que lo definió. Porque Bolívar antes de Simón Rodríguez, antes de Bello, también tuvo otro maestro que le enseñó las primeras letras. Sucre tuvo profesores allá en Cumaná que le puso su padre para que le dieran clases de filosofía, de política, de matemática, pero también tuvo en la universidad a Tomás Mieres, y Mieres tuvo otros profesores que le dieron clases. Mi concepción respecto a tu pregunta es que la formación de ellos en su proyecto o en su visión de vida la determinó el carácter que fue influido directamente por sus padres. De ahí allá, todo lo que viene después es un conglomerado, como dijo Daniel anteriormente, con la teoría de la neurociencia, fueron llenando capas de conocimiento, capas de conocimiento, capas de conocimiento, capas de conocimiento, y ellos tuvieron una habilidad que es algo que nosotros estamos trabajando también en la fundación, a enseñar a nuestros miembros a pensar. Pensar no es fácil. Estamos acostumbrados a hacer, a dar respuesta, a solucionar, pero pensar, cuando tú agarras un problema, tú lo divides, tú ves las aristas, tú haces un análisis, tú llegas a una conclusión, pero una conclusión que sea pensada y no una conclusión que sea mecanizada. Cuando llegamos a esto, ahí vemos en ese momento en Angostura que se estrechan esas relaciones. Bolívar, yo veo a Bolívar como el hombre político, el estratego. Yo veo a Bolívar como el ente pensante, con el visionario, con el que tenía los recursos. Recuerda que Bolívar puso todos sus recursos a disposición de una independencia, de liberar un país. Yo veo a Sucre como la máquina de guerra. Yo veo a Sucre como el militar perfecto. Yo veo a Sucre que no le gustaba la política. En sus cartas él dice, desprecio los cargos públicos, desprecio la política. Lo mío es la guerra. Lo mío es liderar ejércitos. Lo mío es ser militar. Ahí, cuando sucede eso en 1819,
Sucre es comisionado por Bolívar para que vayas a la Antilla a buscar fusiles. ¿Por qué no había fusiles? Regresó con 6.000 fusiles. Y llegó con una cuenta perfecta. Yo veo las cartas de Sucre y Sucre decía, bueno, me dieron 5.000 pesos, gasté 3.000 pesos en fusiles, gasté 1.000 pesos en pólvora, gasté esto en el viaje, y me quedaron 200 pesos. Aquí están para ver qué vamos a hacer. Es decir, era transparente en todas sus acciones. Cuando sucede eso, en 1819 se crea lo que es la República de Colombia. Pero bien, en esa formación de ese carácter y ese momento histórico, nuestro jefe de doctrina nos va a decir algo. Bueno, fíjate, tú dijiste cosas muy importantes aquí que la gente las escucha y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Las bases filosóficas, tanto el Libertador como las de Sucre, eran bases de nobleza, bases de amor a la humanidad, bases de amistad, bases de lealtad. Y es a través de eso que estos dos hombres, cada uno ya con su carácter definido, ¿ok? Y después posteriormente con todo un aprendizaje, un bagaje cultural, estratégico, táctico, como dice Sandalio, unos para la guerra y otros para la política, ellos desarrollan una amistad. ¿Una amistad en qué? ¿Basada en qué? Si entendemos que el carácter humano y muchas de las acciones del carácter humano se basan en intereses, pues resulta y acontece que cuando el interés une a las personas por hacer el bien, cuando hay unas bases filosóficas fuertes, teológicas fuertes, creen en Dios, quieren hacer el bien y sobre todo quieren trascender, entonces se pueden desarrollar valores importantes como la lealtad. Eso que está diciendo Sandalio, de un hombre que fue a la guerra y que regresó con 6.000 fusiles y fue capaz de dar esa cuenta perfecta, de dar esa balance, de decir gasté tanto, hice tanto y estos son los recursos, solamente se puede dar entre hombres de luces, entre hombres que entienden que más allá de un interés económico, de cualquier tipo de interés, está el bien, la trascendencia. Y es así entonces como se forja esa amistad entre Bolívar y Sucre. Y para mí es muy importante esto porque hoy, en nuestra nación, en nuestra patria, tenemos que apelar a la nobleza del venezolano. Tenemos que apelar a que el venezolano comience a hacer las cosas por bien y nos comencemos a unir en torno al bien, en torno a hacer cosas positivas, en torno a hacer que nuestra Venezuela se desarrolle. Y ese es el paralelismo, mi querido Constantino, que yo le doy a la historia de Bolívar y Sucre y a la historia de nuestra Venezuela que estamos viviendo ahorita. Y no solamente eso, sino que mis bases filosóficas, religiosas, talmúdicas, también están alineadas con esos principios. Cuando tú estudias al Rambam, ¿okay? El Rambam es uno de los grandes exegetas de toda la literatura judía. Él dice que los hombres se tienen que unir en torno de hacer el bien y la recompensa de una acción virtuosa es la acción por sí misma, es decir, su propio bien, el bien que generamos. Somos personajes transitorios en la historia y somos personas que tenemos que trascender. La mejor manera de trascender es haciendo el bien y creando una evolución. No me quisiera alargar, pero hay una historia muy famosa que está en el Talmud y dice que el árbol del algarrobo es un árbol que tarda 80 años en dar frutos. Y una vez pasó un muchacho joven inexperto y le preguntó a un viejo, ¿por qué estás sembrando tú ese árbol del algarrobo si no vas a poder comer de su fruto? Y el señor sabio respondió, mi papá sembró para que yo pudiera comer algarrobo y yo voy a sembrar para que mi hijo pueda comer algarrobo. Y entonces les digo a todos y los invito a todos, sembremos para que nuestros hijos tengan una mejor Venezuela. Sí, fíjate, es lo que hoy vemos desde la Fundación Sucre con el director de doctrina, Daniel, y nuestro presidente de la fundación, de cómo uno tiene que interpretar e ir dibujando el Sucre inmortal y el Bolívar inmortal. Me va a permitir irnos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo por TVFan.
Bueno, volvemos desde aquí, del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, con una serie que empieza con Sucre Inmortal. Empezamos hoy con estos temas en este 2024 porque está la Fundación Sucre haciendo trabajos de hace 25 años. Esto no lo puede dejar atrás porque son estos temas que también la historia, lo que es hoy, ante toda esta guerra multidimensional, hay una doctrina. Saludar aquí a nuestro mayor general Félix Osorio, ¿vale? A todo el Estado Mayor Superior, a nuestro general en jefe Padrino López. Hoy es un centro de doctrina que con nuestro general en reserva activa, Alcalá Morales, está haciendo un sinfín de actividades que también vamos a estar aquí en el centro de doctrina con él y con todo este equipo que está haciendo un trabajo perfecto en función de que nuestra historia esté hoy vigente como siempre. Profesor Sandalio, Sucre con los derechos humanos, Sucre que dio un modelo ante ese modelo de guerra que existía impuesta por el Imperio Español. Sucre le dio con el Tratado de la Guerra allá, en ese armisticio, con toda esa visión, porque él fue el que construyó eso. ¿Qué podemos decir de ese detalle? Ya por el año de 1819, en nuestra agenda independentista, estaba sucediendo algo en la América que conmocionaba al mundo entero. Era una guerra a muerte. Una guerra a muerte. Una guerra despiadada. Había un militar español llamado Zuazola, que por allá por Cumaná, por Oriente, escuartizaba a la gente, la despellejaba. Llegaban mujeres, por ejemplo, en un caso que leí que llegó una mujer embarazada con 3 niños y le dice a su abuela, mire, yo necesito su ayuda, que mi esposo no tiene trabajo y no sé cómo puedo mantener a estos niños, búsquenme a su esposo. Y llegaba su asola, le mataba al esposo y le mataba a los hijos. Y le decía, ya no tiene por qué preocuparse, ya no tiene esposo y ya no tiene hijos que alimentar. Llegaba la gente, a los realistas, y lo llevaba a una laguna que se llama la Laguna de los Desorejados. Y llevaba a la gente y le arrancaba las orejas en carne viva y los torturaba. Era una guerra sanguinaria. ¿Qué hizo Bolívar? Bolívar, en su plan estratégico, con Pablo Morillo, deciden hacer un tratado, un armisticio, vamos a hacer un alto, vamos a hacer la guerra. ¿Cómo vamos a hacer la guerra? ¿Y a quién designa? Designa nada más y nada menos que Antonio José Francisco de Sucre Alcalá y 2 personajes más a que se reúnan con los españoles allá en Santa Ana de Trujillo para hacer ese armisticio y ese tratado. ¿En qué consistía eso, Daniel? ¿En qué consistía ese tratado? Bueno, recordamos que era una guerra a muerte y básicamente la idea de la guerra era matar a todos los oponentes. En ese momento llega Sucre y dice, no, esto no coincide con mis valores humanos, esto no coincide en cómo los pueblos deben manejarse. Y en ese momento crea el Tratado de Regulación de la Guerra, que es, como lo dije anteriormente, son las bases de los derechos humanos a nivel mundial, y decide que tiene que cambiar la guerra. Ahí vemos un Sucre que es capaz de romper paradigmas. Ahí vemos caracteres, ¿no? Caracteres, vemos cosas, características únicas de estos personajes. Rompe el paradigma y dice, un momentico, está bien, estamos haciendo una guerra, pero tiene que ser una guerra con derechos. Y entonces se trata de regulación de la guerra, de alguna manera, rige, administra esa victoria, esa relación que tiene que existir entre el superior y el inferior. Si bien es cierto que tú ganaste, si bien es cierto que tú tienes el poder, no vas a quitar la vida, vas a tratar con dignidad al ser humano. Y entonces vemos un Sucre que comienza a darnos una cátedra de cómo tienen que ser las cosas, entender que estamos en una guerra de independencia, pero no por eso se tiene que destruir lo más importante, que es el ser humano y su dignidad. Pero hay otra cosa importante en este tratado de regulación de la guerra que la gente desconoce o pocos saben de ella, es que aparte de que se logró ese cese al fuego, ese cese al fuego fue muy estratégico,
porque gracias a eso que hizo Sucre, le dio tiempo al Libertador de prepararse para lograr la independencia de Venezuela. ¿Tú qué dices de eso? Claro, allí llega, después del Tratado de Regulación de la Guerra, donde se va a hacer la guerra como lo hacen los pueblos civilizados, y del armisticio, llega Bolívar y le dice a sus generales, requiero un plan. ¿Cómo vamos a vencer? Y varios generales de su Estado Mayor le presentan el plan. Resulta que Sucre presentó el plan de la campaña de Carabobo. No veamos a Carabobo como una batalla. Carabobo no fue solamente una batalla, fue una campaña que inicia con operaciones de diversión, logran dividir el ejército español que estaba concentrado en el centro, necesitábamos tener Puerto Cabello, los españoles comienzan a mandar tropas a Caracas, porque Bermúdez hace una diversión en Caracas, comienzan a mandar tropas para Zulia, debilitan sus tropas con las operaciones de reconocimiento, operaciones de engaño, operaciones de diversión, con operaciones de inteligencia, llega y se logra la batalla de Carabobo con éxito. Yo estuve recientemente con las lobas de Test Yes hace una semana en la campaña de Carabobo, en la batalla de Carabobo, en el campo inmortal de Carabobo. Y la encargada del museo nos habló de todos los bustos que están allí. Sucre no se encuentra allí en ninguno de esos bustos porque Sucre no estuvo en la batalla de Carabobo, pero sí la planificó. Ahora, ¿dónde estaba Sucre? Resulta, mi estimado amigo Constantino, que el 21 de enero de 1821, el Libertador le da esta instrucción a Sucre. Vaya usted hacia el sur, preséntese como general de brigada, comandante del Ejército del Sur, del Orden de los Libertadores de Venezuela. Del Orden de los Libertadores de Venezuela. El nombre lo dice todo. No era una condecoración, era una orden, un grupo de hermanos, un grupo de militares que estaban destinados a darle la independencia a Venezuela. Sucre se fue, mas nunca pudo regresar. Pero fíjate, Sandalio, pero vamos a irnos a una pausa rapidito, porque yo quiero volver por hoy, en el próximo segmento, con lo que son los balances, porque tremendo programa hoy con la Fundación Sucre, José y Alcalá, que está hoy dándole vida en este año 2024 a un Sucre inmortal. Bueno, volvemos, ¿vale? Volvemos en este programa especial y en esta temporada especial que se llama Sucre Inmortal con la Fundación Sucre, ya que hay un equipo que en estos 200 años era importante que salieran, pero no son los 200 años, a mi criterio, que está hablando la Fundación Sucre. Hay un trabajo permanente, un trabajo que tiene ya 25 años, que nuestro presidente Sandalio queríamos que culminara esa bella idea que tenía y nos diera también su apreciación, como igualmente nuestro director del Centro de Doctrina de la Fundación Sucre. Apreciado profesor Sandalio, ¿qué podemos decir de todo esto? Porque es una fundación que tiene 25 años y en toda una visión de lo que es la impronta de Sucre está haciendo también un trabajo hoy. Sí, Constantino, fíjate. Para cerrar lo que estábamos hablando en el segmento anterior, desde 1821 Sucre sale de Venezuela a liderar la campaña del sur, participa en la batalla de Pichincha, en la batalla de Junín, en la batalla de Ayacucho, en la batalla de Tarqui, además de otras batallas de no menor cuantía que fueron importantes para la independencia y sacar el imperio español y al último virreinato de aquí de la América, hasta su asesinato un 4 de junio de 1830 por la Sociedad Filológica y el Club.
Esas ambas dos inclusive fueron las que estaban trabajando a través de los asesinatos. Primero quisieron asesinar a Bolívar y luego a Sucre, que lo lograron. Más, acabaron con el hombre, no con el lidiar, no con su legado, no con su filosofía. Desde el año 1993, desde el cuartel Manuel Felipe del Toro, hoy cuartel Diego Ibarra, en el Salón de la Patria de la Guardia de Honor Presidencial, nació la Fundación Sucre. Ahí dio sus primeros pasos, comenzamos a investigar su vida, su filosofía, lo que iba haciendo, y fuimos en un progreso de crecimiento hasta que en el año 2008, mi amigo y hermano Yehuda Daniel Chucrún Levy ingresó a nuestra honorable fundación y comenzamos a hacer otro tipo de trabajo de índole social, de índole educativo, y desde allí comenzamos a proyectar libros, comenzamos a hacer libros, comenzamos a hacer programas de televisión, comenzamos a hacer programas en nuestras redes sociales, comenzamos a hacer programas de radio, y desde el 2008 hasta el 2024 hemos estado en un constante andar para dar a conocer la filosofía, la visión. Nosotros lo llamamos el legado de su pensamiento, su alma escrita en el papel. Recientemente estamos haciendo un libro que se llama 314, que van a tener 314 pensamientos de Sucre. Vamos a sacar varios tomos porque gracias a la providencia y al Dios Todopoderoso contamos con los archivos del general Sucre en su totalidad y contamos con otros documentos primarios que nos van a facilitar hacer ese trabajo. Bueno, ¿quién mejor que el encargado de la doctrina y de esos proyectos especiales que Daniel Chucrún para que nos diga qué hemos hecho de 2008 hasta ahorita y hacia dónde vamos? Bueno, hay que partir del objetivo. El objetivo es que, por lo menos en mis tiempos, en mi generación, se estudiaba la historia de Venezuela de una manera tan simple. Se pasaba por estos personajes de una manera tan superficial que cuando uno comienza a estudiar a fondo todos estos legados morales, humanos, estratégicos y tantas otras cosas, es necesaria su difusión. Y fue ahí donde Sandalio y mi persona decidimos que siguiendo esas líneas estratégicas de difundir nuestras raíces, de difundir nuestra historia, de saber a dónde pertenecemos, cuál es la historia de nuestra tierra, entendiendo que la historia es cíclica y se repite, cobra un sentido estratégico comenzar a divulgar y a difundir todos los valores del Gran Mariscal de Ayacucho, de Bolívar, del Bicentenario. Y esto no es una iniciativa que estamos haciendo ahorita, esta iniciativa ya tiene varios años. ¿Qué hacemos? Bueno, pues difundir sus valores humanos, integrar a la sociedad civil todos esos valores, hacer saberle a la gente de dónde vienen, y entonces ahí comienza una labor del bien por el bien mismo dentro de la fundación, y entonces comienza todo el tema de difusión de los valores deportivos y la educación, y entonces ahí sí comenzamos a hablar de lo que es el fútbol de sala, el fútbol campo femenino, el voleibol, el ajedrez, clases de baile, una biblioteca de más de 7.000 libros donde grandes pensadores y estudiadores de nuestra historia, estudiadores de la estrategia, de la táctica, de las doctrinas bolivarianas vienen a consultar. Y entonces hemos convertido esa fundación, que ya lo era, pero hemos impulsado esa luz que irradia y hemos apoyado humildemente con lo poquito que podemos aportar para que se sigan desarrollando esas líneas estratégicas. En ese sentido, pues bueno, tenemos el Club de Escuela Polideportivo Texiés, un club que nació para cambiar el trato que se le daba a la mujer venezolana en todo este tema de la humildad, en la igualdad de géneros, todo este tema de el buen trato y el trato humano a todas las personas, en todo este tema de la inclusión. Pues decimos abrir un club de fútbol femenino, que bueno, gracias a Dios ya estamos en la Liga FUTBEN, estamos a una competición, si Dios quiere, llegar a Copa Libertadores,
Y nuestro objetivo no es ni siquiera ganar la copa, sino es cambiar la metodología para darle esa oportunidad, esa inclusión a todas esas muchachas. También con el ajedrez. Gracias a Dios hemos tenido muchachos ya en la India, tenemos campeones regionales, campeones nacionales. Con el voleibol, el equipo Estrellas de Caracas y la profesora María Luisa, que Dios me la bendiga, un fuerte abrazo. Pues bueno, ha hecho un trabajo espectacular y son pequeños sucres que tenemos en el deporte, pequeños sucres que van haciendo un trabajo de hormiguita que nadie ve, con humildad, con constancia, con apego a esos valores, que son a la final lo que nos dan la fuerza para seguir en un proceso a hacer por el bien mismo. Sandalio, ¿qué nos comentas al respecto? Bueno, ya culminando por el día de hoy, quiero agradecerle a ti, Daniel, como director de doctrina de la Fundación, y a ti como presidente de la Fundación, ya despidiéndonos por el día de hoy, porque esto es una temporada que empieza con el Sucre Inmortal. Entonces tú querías ya despedir el programa. Más Sucres, menos Santanderes. Sucre Inmortal. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.